Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. Con la pobreza disparada, con niveles de hace más de 20 años y una situación de desempleo que aún no es la más favorable por cuenta de la pandemia, ¿qué tanto están ahorrando los colombianos? ¿Qué tanto ahorra Colombia como Estado? Esas son preguntas que trataremos de resolver esta noche. Pues el año pasado, a mitad de año y en plena pandemia derivada por el COVID-19, un estudio reveló que menos del 55% de los hogares en nuestro país tiene capacidad de ahorro. Ha mejorado o empeorado la cultura y la capacidad de ahorro tras casi año y medio de esta intensa y prolongada pandemia. ¿Qué tan importante es el ahorro a nivel individual y estatal? De eso vamos a hablar y a resolverles a ustedes esas preguntas para tratar de tener cultura financiera. Entramos en Zona Franca. Educación financiera, el bolsillo de los colombianos, por supuesto, duramente afectados, no solamente por la pandemia, sino también por el desempleo que ha sido golpeado por esta pandemia, que ha sido un tema no solamente de Colombia, no ha sido un tema exclusivo de nuestro país, sino un tema mundial, ha golpeado todas las economías. Está esta noche con nosotros Marta Elena Delgado, que es directora de análisis macroeconómico y sectorial de Fedesarrollo. Bienvenida, doctora, a Zona Franca. Hola, mucho gusto, muchas gracias por tenerme acá. Un saludo a mis colegas. El gusto es nuestro tenerlo acá. También se une a esta conversación Luis Carlos Reyes, que es director y cofundador del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, institución en donde es docente. Bienvenido, usted es doctor en Economía, entre muchos otros títulos, tratando un poco de resumir usted, también columnista del diario El Espectador. Así es, muchísimas gracias por la invitación. El gusto es nuestro tenerlo acá. Juan Camilo Gutiérrez también es cofundador y figuró en la ley de experto en finanzas personales. Bienvenido a Zona Franca. Hola María Camila, gracias por la invitación y un gusto compartir tanto con Marta como con Luis. Bueno, quiero comenzar con el doctor Luis para preguntarle qué es el ahorro, cómo podemos entender el ahorro, digamos, de manera práctica, porque siempre tenemos el concepto de ahorro que es sacar un porcentaje, pero quiero usted desde el conocimiento y la experticia que le ayude a entender a los colombianos qué es el ahorro. Bueno, el ahorro es todo lo que yo hago con mis ingresos que no sea consumo, básicamente. Entonces, en efecto, incluye lo que mencionabas, que es sacar una porción del ingreso y guardarlo en algo, pero donde el ahorro toma muchas formas, es en qué es aquello en lo que lo estamos guardando. Entonces, por ejemplo, todos los colombianos que hacen aportes a una AFP, por ejemplo, están ahorrando para la vejez, es un ahorro obligatorio. Los que ponen la plata en una cuenta es un ahorro, los que lo ponen en un CDT lo es, pero también, por ejemplo, si nos vamos a una persona que vive en una zona rural y compra implementos de trabajo, ¿sí? Compra cualquier cosa que le sirva para ser más productiva y que no sea consumo, eso también es una forma de ahorro. O una persona que de pronto le construye un piso adicional a su casa para después poderlo arrendar y con eso tener un ingreso adicional, está ahorrando. Del ahorro esperamos no solo que sea plata que esté guardada, sino que nos dé algunos retornos, y económicamente ponerle un piso más a la casa es más o menos lo mismo, tiene muchas similitudes a que yo invierto en acciones que me pagan unos dividendos. Simplemente pues es un tema de escala y de los activos en los que se está invirtiendo. Doctora Marta, en términos prácticos, ¿en Colombia somos educados o maleducados a la hora de hablar de ahorro? Bueno, muy probablemente no somos muy educados en el tema del ahorro. Creo que también el tema de la educación financiera pasa por el acceso al crédito, y Colombia es un país en donde, si bien hemos aumentado la penetración, especialmente en apertura de cuentas de ahorro por todo el tema de los subsidios, y tenemos una buena penetración financiera en cuanto a ese tipo de bienes y servicios financieros, hay otros, como justamente el crédito, que no son tan profundos, ¿no?, en nuestra economía, y eso hace también que las personas no estén tan enteradas de los mecanismos que existen, no solamente para ahorrar, como lo decía Luis Carlos, en temas de activos, sino también en otro tipo de bienes financieros, ahorro para la vejez, o ahorro sencillamente en términos de seguros o coberturas para cualquier tipo de eventualidad. Entonces sí nos falta un camino importante por recorrer, pero sí creo también que el sistema financiero ha avanzado fuertemente en los temas de educación financiera, y eso se ha visto también en
equipos dedicados especialmente a educar a las personas, no solo en las ciudades, sino también en las zonas rurales del país. Ya vamos a hablar de cómo se está dando esa educación. Juan Camilo, quiero conocer su impresión de cómo estamos en este momento en materia de ahorro, en materia de educación sobre todo. Desafortunadamente no es la mejor situación. De hecho, si comparamos a Colombia, por ejemplo, con otros países de la OECD, vamos a ver que Colombia tiene el porcentaje más bajo de ahorradores activos de toda la OECD. Menos del 32% de los colombianos tiene un colchón financiero para más de un mes de gastos. Los colombianos decimos que planeamos para el largo plazo, nos gusta decir que planeamos para el largo plazo, pero menos, por ejemplo, hoy del 38% de los colombianos ahorra. Y esto es algo que se repite en distintas mediciones. Por ejemplo, cuando uno mira la encuesta de capacidades financieras de la CAF, miramos que ese 38% de los colombianos que ahorra activamente, la mayoría, el 72% de los que ahorran, prefieren además guardar el efectivo en la casa, y apenas el 17% de los colombianos prefiere ahorrar para el futuro a gastar el dinero hoy. Entonces, desafortunadamente en Colombia todavía somos bastante inmediatistas y obviamente esto es una cosa que venía de antes, pero que se ha acentuado todavía más con lo que ha pasado en el último año, en donde pues ya hay unos factores mucho más estructurales que hacen cada vez más difícil el ahorro, pero en efecto hay un tema cultural y un tema de educación, más un tema de estructural que confluye para que seamos o saquemos de las peores calificaciones alrededor de este tema. Pero somos inmediatistas, Juan, porque no pensamos en el futuro, porque estamos pensando en el ahora o porque el salario que tenemos no nos alcanza. Digamos, ¿cuál es el problema de fondo para que seamos del momento y no pensando en aprovisionar para las vacas flacas, como dicen coloquialmente? Mira, yo creería que aquí hay dos formas de leer esta situación. La primera, en efecto, para un gran número de familias en Colombia, hay unos temas, como decíamos, estructurales que son, digamos, condicionados por unos ingresos muy bajos, por un nivel de vulnerabilidad financiera también muy alto, pérdida de empleo con el tema de la pandemia, el que se hayan acabado los alivios, por ejemplo, de pagos de créditos y hayamos borrado eso de nuestro presupuesto y ahora nos toque volver a pagar eso, hace que una parte importante de los hogares en Colombia hayan visto borrada toda su capacidad de ahorro, pero definitivamente también para otro gran número de hogares hay un tema de una cultura muy inmediatista. Por ejemplo, en Figuro seguimos un índice en donde miramos la intención de búsqueda en Google, por ejemplo, de términos como ganar dinero, ganar lotería, hacer un presupuesto, ahorrar dinero. Y si ustedes hacen el ejercicio con las herramientas que están públicas para esto, es más o menos 8 veces más probable que un colombiano busque ganar dinero fácil o ganar lotería a que busque ahorrar dinero, hacer presupuesto o salir de deudas. Entonces, no es que haya uno de los dos que sea más importante que el otro como causa de ese inmediatismo, creo que ambos confluyen. Una situación muy circunstancial con todo el tema de la pandemia, pero también unos aspectos muy culturales de poca planeación y sobre todo baja educación financiera. Doctor Reyes. No, yo creo que esto es cierto. Hay poca educación financiera y, por ejemplo, ahí uno destacaría en encuestas como las que nos mencionaban, el porcentaje de los colombianos adultos que entienden cómo funciona el interés compuesto es menos del 10%. Entonces, ¿qué pasa? El interés compuesto es el que nos va a decir cómo crecen nuestros ahorros o cómo crecen nuestras deudas, y cada vez que una persona saca una tarjeta de crédito y no pregunta cuál es la tasa de interés o le dicen y no está segura de si es mensual o si es anual, o si le dicen que es mensual y dice, entonces anual multiplico por 12 y ya, están demostrando pues una falta de educación financiera básica que les perjudica en el largo plazo. Y además de esa falta de educación financiera, también en Colombia hay falta de opciones financieras. Incluso un consumidor financieramente educado en Colombia tiene acceso a muchísimas menos opciones que las que tendría en un país desarrollado. Si uno quiere, por ejemplo, invertir en la bolsa, es complicado y es costoso, y las opciones son limitadas. Es excluyente el sistema. Es supremamente excluyente, incluso para el consumidor financiero educado. Es decir, usted nos habla de que debemos ser educados, pero esa educación parte ¿de dónde? ¿Dónde se educa uno financieramente?
Pues la mayor parte de la gente se educa financieramente en la vida diaria, ¿no? Entonces, si yo nunca, o sea, por ejemplo, en países desarrollados, la gente se ve forzada a decidir de cuál entre muchísimos planes de inversión le pide a su empleador que haga sus aportes, por decir algo, ¿sí? La misma normatividad en otros países fuerza a las instituciones financieras a que digan, mire, usted va a tener que pagar tantas cuotas para terminar de pagar esta deuda que está incurriendo ahora, ¿sí? Entonces, en Colombia estas cosas son más limitadas y aprender todo esto teóricamente en lo abstracto, pues es algo que de pronto algunos profesores de economía pueden hacer, pero no es algo que esté al alcance del ciudadano a pie generalmente. Sí. Doctora Marta, estamos terminando este trajinado y agitado 2021 que viene con un coletazo intenso por el 2020 por la pandemia, entre muchas otras circunstancias. Es decir, ¿cuál es el mensaje de fondo para un hogar colombiano que hoy está apretado porque tenía 2 ingresos, hoy tiene solo 1 o tal vez 1 que se redujo? Pues mira, muy en línea con lo que tú estás contando, nosotros tenemos la encuesta de opinión al consumidor y le preguntamos a los consumidores colombianos si sienten que les está alcanzando su salario, su dinero para tener un ahorro. Nosotros veíamos que cerca del 73% de los hogares respondía que no antes de la pandemia. Ese número aumentó cerca del 85% en el 2020 y ya estamos igual retornando a los niveles que teníamos antes, pero eso sí indica obviamente que el ingreso disponible de los hogares pues se redujo, tal como tú lo dices, porque probablemente alguien tuvo que salir del hogar, muy probablemente las mujeres, eso lo vimos en la tasa de desempleo femenino, pero también porque se perdieron millones de trabajos. Hacia futuro lo que sí estamos viendo es una recuperación contundente. Fíjate que el año pasado cerramos con un 16.9% de desempleo, la tasa de desempleo desestacionalizada. Para este año nuestra proyección es del 13.5%, que ojalá fuera menor y se acercara cada vez más al 10%, pero muy probablemente eso lo tengamos en un par de años. Y una pobreza que cerró el año pasado en 40% y este año esperamos que cierre en 40%, el año pasado cerró en 42%, casi 43%. Y un poco el mensaje para el mediano plazo es, claramente es muy complejo para un hogar actualmente y especialmente en estratos bajos, eso también lo vemos en la encuesta, bajos y medios, tratar de recuperarse y sostenerse financieramente y ahorita la gente está desahorrando, las personas que se pueden apalancar en el crédito. Pero con la recuperación económica que estamos viendo, pues muy probablemente vamos a tener un mayor ingreso disponible, ya lo estamos viendo ahorita, el consumo creció al 25% el segundo trimestre de este año. Y eso son buenas expectativas tanto para los empleados colombianos como para las personas que están en búsqueda de empleo o que quieren mejorar sus ingresos. Sí, este 73%, que es una cifra altísima de hogares colombianos que dicen, mire, no nos alcanza la plata para ahorrar, quisiéramos tener un colchón, como nos está diciendo Juan hace unos instantes, pero no nos alcanza. Este 73% de hogares colombianos son hogares ¿de qué tipo? ¿Cuántas personas lo integran? ¿Dónde están esos hogares? Mira, nuestra encuesta, digamos, trata de tener obviamente una muestra representativa de todos los hogares colombianos. Lo más curioso y lo más interesante es que cuando uno desagrega por estrato socioeconómico, el estrato que más jala obviamente hacia arriba la respuesta de no me alcanza es el estrato bajo. Y lo que estamos viendo durante los últimos meses es que ya el estrato alto dice que sí le alcanza y le alcanza bastante la recuperación en el estrato alto y en el estrato medio, y el estrato bajo aún tiene un rezago importante. Entonces, el reto ahí, eso está muy ligado con el desempleo, ¿no? O sea, los ingresos de las personas en Colombia, el 60% de las personas en Colombia derivan su ingreso de la renta laboral, o sea, del trabajo. Si yo me quedé sin empleo, me quedé sin ingreso. Y si me quedé sin ingreso, me quedé sin poder ahorrar. Y muy probablemente no había podido hacerlo anteriormente porque tal vez mi ingreso era muy bajo. Entonces ahí es cuando te digo que la recuperación económica lo que nos lleva a pensar es, bueno, vamos a recuperar empleos y muy probablemente uno quisiera ver, y será lo que veamos, yo creo que hacia final de este año, más hogares de estrato bajo manifestando que sí tienen más capacidad de ahorro. Juan Camilo. En este tema también puntual, yo lo que diría es, la recomendación para ese hogar que dice no me está alcanzando en este momento es, tenemos que concentrarnos en primero el ingreso, desde ya como las finanzas del hogar. Necesitamos, si fuimos afectados por la pandemia, porque perdimos nuestro trabajo o disminuyeron nuestros ingresos, lo primero que hay que recuperar es ese ingreso, ya sea tratando de buscar nuevas oportunidades en la misma industria o en el mismo sector en el que venía desempeñándome,
o si es un sector que es que no va a abrir porque las restricciones han hecho que sea muy, muy difícil, pues ver qué otras alternativas tengo con lo que sé o de pronto con programas de, como de educación a los que pueda acceder incluso a bajo costo o gratuitamente para buscar nuevas habilidades y sobre todo buscar nuevas fuentes de ingreso. Luego tendremos que obviamente tener mucho cuidado con el gasto, pensando no solo en los gastos normales que tenemos ahorita en la casa, sino en peligros que pueden venir en los próximos meses, como la inflación. La meta de inflación de este año, por ejemplo, puede estar ya cercana a un 6%, y eso va a representar todavía más un reto para el gasto en los hogares y para los presupuestos de los hogares. Y luego también, obviamente, hay que tenerle mucho cuidado a la carga de la deuda. Es decir, mucho hogar que pudo haberse financiado el año pasado a punta de crédito va a tener que pagar esas cuotas o ya las está pagando, y obviamente eso al final lo que hace es que pueda gastar menos y además pueda ahorrar menos o incluso desaparezca el ahorro. Entonces necesitamos buscar formas de bajar la carga de la deuda, de bajar las cuotas que estamos pagando, optimizando esos créditos, tratar de subir el ingreso a los niveles que teníamos en la pandemia, antes de la pandemia, siempre que sea posible. Si no es posible, pues ir a renegociar también esas deudas que tenemos para bajar esa carga, tener el gasto muy, muy monitoreado y saber que hay cosas que están siendo ya hoy más costosas y van a ser más costosas en el futuro, para poder hacerle algo de espacio al ahorro. El mensaje aquí también desde las finanzas personales es: lo importante es ahorrar con constancia, no importa si son 1,000 pesos al mes. A veces uno cree que 1,000 pesos no hacen ninguna diferencia, pero antes de concentrarnos en que si tiene que ser el 10% o el 20% o el 15%, lo importante es desarrollar ese hábito y poder empezar a hacer una planeación que tenga el ahorro como una prioridad, tan prioridad como puede ser pagar el servicio del agua o de la luz. Suena a veces más fácil decirlo que hacerlo, pero es algo que podemos hacer en familia con un poquito más de esa educación financiera que hoy abunda mucho más en Internet y la podemos buscar mucho más fácil. Nuestras mismas entidades financieras tienen programas de educación financiera gratuitos a los que podemos acceder para aprender más sobre cómo ahorrar, bajar nuestras deudas, mejorar nuestro gasto, hacer nuestros presupuestos, y esa obviamente que sería una invitación para empezar. Sí, doctor Reyes, aunándole un poquito más, un granito más para ponerle, plantea acá Juan, el índice de inflación para este año sería de 6%. Para explicarle a las personas cómo impacta esto en sus economías, en sus finanzas, de manera gráfica. Por ejemplo, una persona que tenga un crédito, una persona que tenga acceso solamente a un salario mínimo, ¿cómo le impacta si la inflación es de 6%? Bueno, en el caso puntual de una persona con salario mínimo, salario que suele ajustarse teniendo muy en cuenta la inflación, probablemente el impacto va a ser bajo, pero ese grupo de personas que se ganan exactamente un salario mínimo es restringido. Entonces, alguien que está cerca de ahí, lo que va a haber es un aumento en el precio de todo, ¿sí? No todo va, o sea, la inflación no quiere decir que todo va a subir el 6%, pero que en promedio una canasta representativa de las cosas que consumen los colombianos sí está creciendo en precio más o menos el 6%, y lo que terminaría pasando es que se me vuelven más caras las cosas, y si mis ingresos no suben por lo menos ese 6%, voy a poder consumir menos con el mismo salario que tenía, y entonces voy a poder ahorrar aún menos. Entonces esto impacta negativamente. Ese es el principal impacto. Ahora, la inflación también hace que estas cosas no son tan de un solo lado, ¿no? Por ejemplo, la inflación, si yo debo plata que está a una tasa de interés que está por debajo de la inflación. Los créditos. Sí, entonces si yo tengo un crédito, el valor de ese crédito en términos reales para mí va a ser menor. Entonces la inflación siempre genera ganadores y perdedores. De la misma manera, si a veces, por ejemplo, ahorrar, ahí planteo la idea, no siempre es bueno. Sí, doctora Marta. Sí, de acuerdo con Luis Carlos. Yo creo que también cuando hablamos de inflación, nuestra proyección es un poco más baja. Nosotros pensamos que este año cierra más cerca al 5% que al 6%, pero bueno, igual es una meta de inflación que está muy por encima en este momento del objetivo del banco, y es algo que igual está pasando en la mayoría de economías. Yo creo que en este caso nosotros tenemos, claro, un rezago del ajuste de los salarios, ¿no? Nosotros ajustamos nuestra inflación el próximo año. Las personas que están viendo incrementos en los precios ahorita, pues lo que pueden comprar con su salario es menor a lo que compraban en enero, ¿no?
y yo creo que lo estamos viendo muchísimo en todo el tema de los alimentos y los bienes básicos, se está sintiendo el incremento en los precios, entonces ya todos con el mismo salario compramos menos cosas, pero creo que más hacia adelante lo importante es que la respuesta monetaria sea la adecuada para controlar esa inflación y que esto sencillamente sea algo de muy corto plazo y que ya en el 2022 uno tenga una normalización de precios en donde no exista tampoco una redistribución negativa hacia los hogares de menores ingresos. Pero fíjese que usted plantea algo muy interesante y que yo creo que en la calle todo el mundo lo siente, y es que nos acomodamos y nos acostumbramos a comprar, por ejemplo, productos que anteriormente costaban $1 a comprarlos en $3 y nos hemos quedado amparados no solamente en la pandemia, sino en el paro y otras circunstancias. ¿Usted ve con optimismo que en el 2022 podamos tener una normalización de precios? Entre otras, el gobierno le está apuntando a eso. Sí. Pues mira, yo creo que nosotros como estamos viendo la respuesta del Banco de la República, que subió 25 puntos básicos la tasa de interés, digamos que para explicarlo muy fácilmente, la tasa de interés del Banco de la República lo que hace es un poquito recoger la liquidez y como que bajar un poquito la demanda para que esos precios no estén tan altos, y cuando uno empieza a hacer más leve la demanda en una economía y uno empieza a tener unos precios más bajos, pues entonces uno puede ver que ya el precio de la leche, el pan, los huevos no está subiendo de una manera tan inmediata. Para el 2022 sí esperamos, y de hecho para este año esperamos una subida de otros 50 puntos básicos mínimo, y eso sí debería anclar hacia adelante la expectativa de inflación. Muy probablemente esté un poquito por encima del 3 en el 2022, pero digamos que es algo que es más llevadero que lo que estamos viendo actualmente. Pero sí me gustaría destacar que no es un fenómeno solo de Colombia. La presión inflacionaria que estamos viendo es un fenómeno mundial, porque es mientras nos estamos ajustando nuevamente a un incremento en el poder adquisitivo de los países como las personas. O sea, ya se están reactivando, pueden comprar más en los mercados internacionales, la oferta se demora un poco más, las cadenas de abastecimiento estaban bloqueadas por el tema de la pandemia, y mientras esa oferta vuelve otra vez y toma su curso, pues los precios se irán acomodando, y así como en Colombia esperamos que en el 2022 bajen, ojalá también suceda a nivel mundial. Es decir, las personas, el consumidor final que está diciendo son unos abusivos, están especulando con los precios, está tal vez un poco perdido porque es algo mundial. Yo creo que en el tema de los bienes básicos sí hay un componente mundial de reactivación muy importante, y sí lo estamos viendo en la mayoría de commodities y en unos commodities muy importantes para la canasta básica, y eso sí lo estamos viendo en las cifras más recientes de inflación. Probablemente exista la capacidad de algunos agentes de hacer algún tipo de captura de rentas, pero la mayoría de los precios están aumentando por una normalización que estamos viendo después y posterior a la pandemia. Mira que no solamente es el tema de alimentos, estamos viendo todo el tema también de servicios, de comida, hotelería, aumentando de precio, porque el año pasado nosotros tuvimos una caída brutal también en el nivel de precios, y mientras tú te vas ajustando, la inflación también tiene un efecto estadístico del año pasado, y eso hace que también luzca muy alta este año con un 5%. Juan, para que volvamos al tema del bolsillo, del ahorro de los colombianos, ese dato que usted nos daba de los buscadores como Google, por ejemplo, ¿qué significa? ¿Qué lectura tenemos que darle a que cada vez más los colombianos busquen alternativas fáciles para tener dinero, para tener ingresos en sus hogares? Hay varias lecturas que nosotros podríamos darle a esto, ¿no? La primera, como decíamos, es hasta qué punto puede haber como un asunto cultural de inmediatez, de que preferimos mucho más tomar el beneficio rápido, de creer que si queremos ahorrar o invertir, el dinero se duplica en cuestión de meses, cuando la realidad es que no es así. De hecho, por ejemplo, la misma encuesta de la OECD nos muestra que Colombia es uno de los países en donde la gente más cae en esquemas de pirámides o esquemas fraudulentos de inversión, por ese también a veces afán de buscar cómo es que se hace el dinero rápido, en vez de decir, ok, ¿cómo hago una buena planeación de mis finanzas y busco entidades que estén supervisadas o busco actividades en donde yo pueda invertir mi dinero que no representen un riesgo mayor al que estoy dispuesto a asumir? Yo creo que si algo nos enseñó la pandemia, por ejemplo, es aprender a planear para más de un único escenario en nuestras finanzas y en nuestra vida. Y en ese sentido, a la hora de pensar cómo vamos a ahorrar, cómo vamos a invertir el dinero que tengamos, o incluso cómo vamos a gastar el dinero,
un buen ejercicio puede ser, por un lado, primero siempre preguntarnos qué puede salir mal en eso que me están ofreciendo, en esa búsqueda de dinero fácil que estoy haciendo. Segundo, entender que es que no existen los atajos a la hora de hacerse rico o de multiplicar el dinero. Si existieran, probablemente con las redes sociales ya todo el mundo lo sabría y todo el mundo estaría montado ahí, y el hecho de que todo el mundo estuviera ahí también haría que ya no fuera un atajo. Entender esas cosas me hacen entonces buscar cuáles son las opciones seguras, que estén protegidas, ya sea porque, por ejemplo, si me voy con un CDT yéndome a la opción más conservadora, tengo la protección del seguro de depósito de Fogafín, o si me voy entonces a cosas más riesgosas como inversiones en la bolsa, que pueden ser, bien lo decía Luis, ya muy costosas, pero si quiero empezar a mirar por ahí, pues con entidades que estén supervisadas, con entidades que estén reguladas, con entidades que si algo suceda tengan un defensor del consumidor financiero para yo poder quejarme. Y alrededor también del tema del gasto, entender que pues necesito también empezar a planear para qué pasa si las cosas se ponen un poquito más caras, qué pasa si mi ingreso disminuye, qué pasa si, es la pregunta que creo que nos invita a hacer la pandemia y a entender que estos procesos de recuperación toman un tiempo y nada se hace de la noche a la mañana, ni duplicar el ahorro, ni invertir y que termine siendo un super éxito nuestra inversión. Es un tema que se premia mucho más con la constancia que con rentabilidades demasiado altas que naturalmente implican riesgos muy altos también. Los riesgos muy altos alrededor de la economía, del bolsillo de los colombianos. Estamos en Zona Franca tratando de entender qué fue lo que aprendimos durante esta pandemia, durante este 2022-2021, que también fue de aprendizaje. Ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca, estamos con un panel de lujo tratando de entender lo que deberíamos entender muchos, hablar de economía, hablar del bolsillo, de cómo gastar y cómo administrar el ingreso que llega mensualmente o semanalmente o diariamente a nuestros hogares. Doctor Reyes, ¿qué aprendimos de esta pandemia? Yo me adelanté al 2022, pero ¿qué aprendimos en el 2021 que estamos en este momento de esta pandemia al momento de ahorrar? Entre otras cosas porque el 2020 para muchos no existió. Bueno, o sea, yo creo que todos, casi todos, especialmente pues los que se enfrentaron a situaciones económicas adversas, aprendieron que les habría gustado haber ahorrado más en el pasado. Pero creo que otra cosa que aprendimos es que muchas veces el no ahorrar es algo indispensable. Si yo tengo una emergencia o voy a invertir en temas de recuperación, viéndolo quizá a nivel de gobierno, desahorrar, incluso endeudarse, es conveniente dependiendo de en dónde estemos. Y el tema no es, a veces hablamos del ahorro como algo que es inevitablemente virtuoso y realmente no. Hay situaciones en las cuales ahorrar es una pésima idea. Entonces, si yo necesitaba comer y me endeudé para comer, probablemente era una buena idea. ¿Sí? Y bueno, es una idea que podemos extrapolar a otras cosas. Pero claro, es deseable tener más ahorros. La dificultad de tener más ahorros es que eso implica consumir menos, y en un país en el cual es relativamente pequeña la fracción de la población que vive dándose grandes lujos, es difícil decirle a la gente es que usted es un irresponsable culturalmente por ahorrar tan poquito. Es difícil. Sí, pero cuando usted dice hay que endeudarse cuando estamos en una pandemia, además con unos niveles de incertidumbre grandísimos alrededor de la estabilidad laboral para muchos hogares colombianos, eso suena terrible, suena catastrófico. Pero ¿cómo, es decir, interpretar el endeudamiento como algo positivo? Usted planteaba el tema de me endeudo para comer, pero ¿cómo hacer ese balance y ese equilibrio para que no termine siendo un efecto rebote y terminar uno ahogado financieramente? Claro, bueno, o sea, primero que todo esperemos que nunca tengamos que enfrentarnos a la decisión, por lo menos en nuestras vidas, de si ahorrar o desahorrar durante una pandemia, pero hay casos que sí vamos a seguirnos encontrando en decisiones del día a día. Por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso de estudiantes que tenía y eran estudiantes muy comprometidos con este concepto del ahorro y de que endeudarse es malo. Entonces, ¿qué pasaba? Por no endeudarse, digamos, para financiar su universidad,
tenían 1, 2 trabajos y llegaban súper cansados a estudiar a la universidad. Precisamente por eso elegían una carrera que de pronto no era su primera elección, pero les parecía un poco más fácil, y entonces sus prospectos laborales pues no eran tan rentables como una carrera más difícil que les interesaba, pero que requería mucho más esfuerzo. Además, a esa carrera llegaban cansados, y al llegar cansados les iban mal en las calificaciones, y al terminar, pues sí, habían evitado endeudarse un montón, pero también habían dejado de invertir en algo muy valioso. Entonces, cuando uno no está, a veces podemos interpretar como virtuoso el no endeudarse, pero si estamos endeudándonos para algo que en un futuro nos va a llevar a tener ingresos más altos, tiene sentido hacerlo. Ahí es donde empieza a ser importante, por ejemplo, este concepto del interés compuesto. Yo me estoy endeudando ¿a qué tasa? Para obtener unos rendimientos ¿a qué tasa? Supongamos que yo voy a comprar, yo digo, mire, voy a comprar un apartamento como inversión, ¿sí? Con esta plata pero pues no tengo para ahorrar. Entonces voy a sacar una hipoteca siempre uno oye eso, no voy a sacar una hipoteca para que con lo que me entra del arriendo yo pago las cuotas y entonces al final tengo un apartamento, buenísimo. Bueno, hay que comparar la tasa de interés que yo estoy pagando en esa hipoteca con lo que me está entrando de arriendos de ese apartamento, porque puedo terminar endeudándome una tasa de interés más alta que lo que me está entrando de retornos, por un lado de lo que se me valoriza el apartamento, y por el otro lado que me entra de arriendo, me toca terminando completar de mi propio bolsillo y pierdo. Estos negocios sí se pueden hacer, pero mejor dicho, hay momentos para endeudarse y momentos para no endeudarse. Generalmente una regla como hay que uno le sirve tener es cuál es el nivel promedio de ingresos que yo voy a tener durante mi vida. ¿Ya llegué a ese nivel o no he llegado? Si no he llegado a ese nivel, puede ser un momento en el que puedo entrar en algunas deudas razonables, pero si ya estoy en la parte de mi vida en la que yo digo, ¿sabe qué? Seguramente no me voy a ganar más de lo que me estoy ganando y me estoy endeudando, ahí debería haber una alarma. Las alarmas, doctora Marta, ¿dónde se concentra la población? Si esto lo revela esa encuesta, ese estudio que hacen desde Fedesarrollo, ¿quiénes están ahorrando en este momento? ¿Los jóvenes, las personas adultas? ¿Dónde se concentra ese punto y ese índice de ahorro en el país? Pues mira, la evidencia muestra, muy en línea con lo que acaba de decir Luis Carlos, las personas ahorran usualmente cuando están en el punto alto en su ciclo de vida, ¿no? Que es cuando tú tienes un ingreso con el que puedes cubrir tus gastos y además tienes un colchón que puedes llevar al banco o poner en algún mecanismo de inversión. Eso suele ser un poco entrados ya en la adulta, y eso uno lo ve en el día a día, ¿no? La mayoría de personas jóvenes, cuando están en la universidad, se endeudan para poder estudiar o se endeudan en los primeros años para poder construir algún tipo de patrimonio, y luego, unos 5 o 10 años después de estar en el mercado laboral, muy probablemente están llegando a su meseta de ingresos y ahí pueden empezar a pagar los créditos que tenían y empezar a ahorrar para otro tipo de gastos hacia futuro, más el ahorro a la vejez, que es el ahorro obligatorio del que ya hablábamos antes. Es decir, pero las edades son ¿cuáles? ¿A partir de qué edad es muy promedio probable se empieza que a ahorrar? tú empieces a ahorrar a finales, iniciando la década de los 30 años, muy probablemente, es según el nivel de ingreso de las personas. Nuestra encuesta, digamos, no tiene los rangos de edades, pero la evidencia sí te muestra que las personas desahorran cuando están estudiando y empiezan a ahorrar cuando están con ciertos años de experiencia laboral. Pero digamos, este tipo de análisis que ustedes hacen es que a los 30 años es cuando se empieza a ahorrar. Se empieza a ahorrar para conseguir la casa, se empieza a ahorrar para conseguir el carro. Para que tú construyas y pagues tus deudas. Ya seguramente te endeudaste para tener capital humano, ¿cierto? Para ir a la universidad, muy probablemente compraste un par de cosas que hacen parte de tus activos físicos. Ya una vez pagas esa deuda, tú empiezas a ahorrar, que es cuando las personas entran ya en su edad media de comprar, digamos, de ingresos medios, comprar apartamento, comprar su carro. Muy probablemente si tienes hijos, entonces empiezas a darles, ¿no? Educación a tus hijos, que ya hace parte de una transferencia de activos, ¿no? Digamos, de esta generación a la siguiente. Las herencias, las famosas herencias. Juan Camilo, esta población que usted dice es un poco de incertidumbre, es un poco del día a día, está pensando en ahorrar. Nos dice la doctora Marta que a partir de los 30 se empieza a ahorrar, pero estamos viendo hoy tal vez un fenómeno, y es que los millennials, los centennials no están pensando en el carro, casa beca, sino en explorar el mundo. Sí, es muy difícil tratar de
como de mirar todos los matices que hay alrededor de las decisiones del ahorro, porque obviamente las motivaciones no son las mismas ni por grupos de edad, pero además uno puede empezar a meter variables, ni por grupos de edad, ni por género, ni por nivel socioeconómico, ni por nivel educativo, ni por área urbana o rural en la que viva, ni por la situación laboral de si es dependiente, independiente o inactivo. Así que obviamente hay muchas motivaciones. Hay una cosa que sí me parece a mí curiosa, por lo menos que sale, por ejemplo, de la encuesta de la CAF sobre capacidades financieras del año pasado, y es que si bien es cierto que el ahorro coincide con esta teoría de ciclo de vida, en donde las tasas más altas se ven hacia la época de los 40, 50 años, y luego ya se viene el desahorro por la pensión. Ningún grupo en Colombia, ningún grupo poblacional en Colombia tiene el nivel mínimo de bienestar financiero para considerarse alto. De hecho, todos los grupos poblacionales, hombres y mujeres, edades de 18 a 24, 25 a 39, niveles socioeconómicos, niveles educativos, están por debajo en una escala de 0 a 100, siendo 100 el nivel de bienestar financiero más alto que podría tener una persona, están alrededor de los 40. Incluso la encuesta muestra que si fuera por edad, son los jóvenes de 18 a 24 los que exhiben un poquito mejor bienestar financiero frente a los adultos de 25 a 39 y los que tienen de 40 años en adelante. Por ejemplo, por nivel socioeconómico, el mejor nivel de bienestar financiero está en los estratos medios y el peor está en los estratos altos. Y cuando hablo aquí también de bienestar financiero, hago la puntualidad de, ya no hablamos solo de ahorro, hablamos de varias variables que me permiten medir como toda esa dimensión. ¿Qué variables? Tener el control de mis finanzas en el día a día y en el mes a mes, ir por el camino correcto para cumplir mis objetivos financieros, tener la capacidad para absorber un shock financiero o una interrupción en el ingreso, tener la libertad para tomar las decisiones que me permiten disfrutar de la vida, por ejemplo. Entonces, al final el ahorro no es una cosa muy separada que por sí sola le dé a uno como una buena indicación de que ya tengo bienestar financiero, sino es una de todas las dimensiones para saber qué tan a gusto estoy con mi situación financiera, y desafortunadamente en Colombia ningún grupo poblacional alcanza un nivel de bienestar financiero alto. Doctor Reyes, ¿usted lo ve así? ¿Ningún grupo poblacional alcanza este bienestar financiero? Y para preguntarle además de esto, para usted, ¿cuáles son los más juiciosos? ¿Dónde se concentra ese grupo que usted dice ahorran juiciosos a pesar de que pues, muchas veces las circunstancias no son las mejores? Bueno, ese es un análisis que yo creo que vale la pena meterle más datos, pero creo que en general sí es, sí es cierto que lo que esperamos que sea como racional hacer por parte de la gente es desahorrar cuando su ingreso está por debajo del ingreso promedio de la vida y empezar a ahorrar después de ese ingreso. Creo que hay una cuestión terminológica que a veces los economistas no hacemos clara, y es que pagar deudas es ahorrar, ¿sí? Por lo menos en lenguaje economista, ¿sí? Y a veces la gente hace cosas como que llega y dice, uy, tengo unas deudas pero quiero ahorrar, entonces llegan y tienen unas deudas que están creciendo un interés compuesto grande y ponen plata, puede ser incluso en una cuenta que les da un interés chiquitico, y están tomando una pésima decisión, y uno le dice, pero pague las deudas, y dice, no, pero es que mis ahorros, no, usted va a tener más plata al final si empieza a pagar esas deudas. O sea, yo creo que deberíamos empezar a pagar deudas. O sea, usted nos está apelando al viejo refrán del que el que paga lo que debe sabe lo que tiene, ¿es así que se dice? Yo creo que sí se podría poner. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de economía, tratando de entender este tema que puede resultar un poco técnico, un poco complejo, pero tratando de llevarles a ustedes la mejor herramienta para que el próximo año, el 2022, tomemos mejores decisiones y seamos educados financieramente. Ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca tratando de llevarles a ustedes sabiduría popular, sabiduría de los abuelos. Doctora Marta, veníamos hablando en el corte de comerciales sobre el ahorro.
es hereditario, es decir, esas malas prácticas de gastar mucho más de lo que tenemos, que si me gano 10, me gasto 20, ¿eso es hereditario? ¿Eso viene de los papás, de los abuelos? Pues mira, yo te voy a responder como macroeconomista, que era un poco lo que te decía ahorita cuando hablábamos de empezar a ahorrar a partir de, no sé, los 30 años, cuando tú muy probablemente, si eres una persona de un ingreso que te lo puedes permitir. En Colombia muy probablemente la mayoría de la población tiene un ingreso que su tasa de ahorro debe ser relativamente baja y muy probablemente bien entrados los años de la vida, como ya lo contaba Juan. Pero los determinantes del ahorro a nivel macroeconómico y del ahorro de los hogares, usualmente, y la próxima más importante es el ingreso personal. O sea, tú ahorras dependiendo de tu ingreso y de los impuestos. Entonces, dependiendo de la tasa de impuestos y de tu ingreso, tienes una capacidad de ahorro que depende justamente es de eso. Personalmente, muy probablemente sí haya cierta cultura en la que tú tal vez no sientes la necesidad de ahorrar, por lo menos, no sé, en la juventud es difícil ver, uno usualmente ve que la gente le perturba un poquito el tema de cotizar a pensión, ¿no? Cuando eres joven, que te hablen de que te tienes que No, pero es que jubilar. nadie piensa en la vejez. Nadie piensa en la vejez, exactamente. Ahí seguramente sí hay un tema que es un poquito de la cultura y de cómo nosotros nos vemos hacia futuro, hacia adelante, como que creemos que esos no van a llegar esos años. La expectativa de pensionarnos en Colombia. Juan, tal vez preguntarle sobre cuál es la mejor alternativa. Estábamos hablando hace unos instantes de pronto de lo estigmatizante que puede ser, o más bien excluyente que puede ser el sistema financiero a la hora de tener alternativas. Pero el colchón, ahorrar en el colchón, ¿es una alternativa? ¿Es una buena práctica? Yo me iría más allá del si es bueno o malo. Yo diría, claro que es una práctica y cuando estamos empezando, pues sí, voy a tener unos sobrecostos enormes por tener mi dinero en cierto producto. Para empezar está bien. Lo que tenemos que entender es, lo más básico sobre el ahorro que tenemos que entender es, uno, importa más la constancia que la cantidad. Es decir, importa más que todos los días, por ejemplo, las monedas que nos queden en los bolsillos las podamos poner en la alcancía. Y en ese sentido, la alcancía es una gran alternativa para ahorrar. Claro que funciona. Donde tengo que estar atento es en qué momento la alcancía ya es ineficiente, es decir, en qué momento ya tener demasiado dinero en efectivo en la casa se vuelve un riesgo de seguridad para mí, pero sobre todo, hablando por ejemplo de una época en donde las inflaciones en todo el mundo están subiendo, pues mi dinero va a perder capacidad adquisitiva, es decir, si sube la inflación, el otro año puedo gastar menos con ese mismo dinero. Entonces, para eso tengo ya que ir a buscar, por ejemplo, si es por seguridad, una cuenta de ahorros que no me cobre cuotas de manejo o que no me cobre nada de estos temas. En Colombia se puede tener una cuenta de ahorros exenta de 4 por mil además. Y luego, como la cuenta de ahorros no me satisface la inflación, solo me da seguridad y me da una facilidad a la hora de pagar y pagar exactamente y no tener que si las vueltas, que si el producto cuesta 30, entonces no tiene una moneda de 20, no me puede dar la moneda de 20. Pues o sea, entonces ya buscar cuide los otro tipo de pesos que los millones, los centavos y los pesos que los millones se cuidan solos. Que eso se cuidan solos. Entonces, de acuerdo, ahí el mensaje es arranque por la alcancía, si la alcancía es lo que más tiene a la mano y lo que más le conviene en este momento. Y luego, a medida que ya va creciendo el ahorro, pues entonces vamos ya buscando los productos financieros que mejor le convienen al objetivo de ahorro que tengamos. Si es un colchón, serán cosas muy conservadoras. Si es ahorrar ya para el largo plazo, puedo pensar ya de pronto en hacer algunas inversiones un poquito más arriesgadas. Entonces, arranquen por el debajo del colchón, sí sirve, pero con la vista de una vez en cuál es el siguiente producto que me conviene cuando ya es ineficiente tener tanto dinero en la casa. El dinero en la casa, doctor Reyes. Nos están escribiendo, preguntando sobre cuáles son esas prácticas que al momento a las personas que le pagan quincenal, que les pagan mensualmente, el sueldo llega y cuál es esa planeación, si se tiene que hacer planeación de cómo nos vamos a gastar la plata. ¿Una tablita funciona? Pues yo creo que nunca sobra, ¿no? Nunca sobra. Esto ya es a nivel personal, lo deprimente de hacer presupuestos es que de todas formas uno se gasta la plata. Pero creo que es una buena práctica. Le sirve a uno enfrentarse a la realidad financiera, saber en qué le toca. O sea, si quiero gastar más en esto, tiene que salir algo de otro lado y las opciones son estas y estas. Tener como enfrente ese menú de alternativas sí le permite a uno ver, bueno, definitivamente no
no necesito estar haciendo tanto de X cosa y me hace falta para esto, ¿sí? O sea, yo creo que nunca sobra. Pero una tablita, es decir, es lo más funcional, para, por ejemplo, para las personas que muchas veces, como decía Juan, descuidamos esos centavos, esos pesitos. Una tablita funciona, es decir, en el gas me gasto tanto, en la luz me gasto tanto, digamos, los fijos, los gastos fijos. Sí, o sea, a ver, la tablita funciona, pero realmente lo que funciona es tener más ingresos y esa es una parte difícil, es un reto de las políticas ahí sí macroeconómicas que tenemos a nivel del país. O sea, yo creo que es muy importante hablar de la responsabilidad personal y todos tenemos que tenerla y no la podemos dejar de lado, pero también es importante darnos cuenta de que una persona que en Colombia no le alcanza para ahorrar no necesariamente es porque sea irresponsable, no necesariamente es porque tenga su vida en desorden, sino porque hay unos problemas estructurales de la economía de nuestro país que nos tienen por debajo de lo que podríamos estar. Doctora Marta, esa pata que le falta a la mesa o pata que está coja, ¿tiene responsabilidad del Estado? Para que hablemos un poco del gasto del papá Estado. ¿Tiene o no injerencia en este asunto? Pues en el ahorro total, digamos, de un país, el sector público por supuesto que tiene injerencia, ¿no? Cuando nosotros hablamos del ahorro en Colombia, hablamos del ahorro privado más el ahorro público. Y el ahorro privado en nuestro país pues no es muy alto, justamente por lo que hablábamos, igual somos un país de un ingreso medio, pero pues estamos lejos de ser un país de la OCDE con niveles de ingreso per cápita que nos superan por bastante. Y en la parte ya del ahorro del Estado, mira que va muy de la mano también con lo que hablaba Luis Carlos ahorita sobre la necesidad de desahorrar en momentos de emergencia. Y eso fue lo que vimos el año pasado, o sea, una ampliación del déficit fiscal muy grande que supera el 7%. Este año vamos a estar cerca del 8-6% de déficit fiscal, cuando veníamos en niveles del 3% antes de la pandemia. O sea, nosotros nos endeudamos bastante para poder hacer frente a unas necesidades y fíjate cómo ese mecanismo ahí contracíclico funciona, ¿no? Como Estado empiezo a gastar más porque sé que lo necesito, pero eventualmente voy a tener que, como una persona normal, también lo haría, tengo que empezar a tener más ingreso para pagar esa deuda. Y así también es como nuevamente el ahorro público lo que hace es también contar como en ese ahorro total, y ese ahorro total lo que te dice también es qué tanta financiación necesitas tú y tu país, en este caso Colombia, para poder invertir. Y te lo pongo de esta manera: si tú tienes un país que se está endeudando mucho, quiere decir que de algún lado está sacando los recursos para poder hacer la inversión que requiere. El gobierno va y puede tener una financiación internacional, pone unos bonos, endeuda con las multilaterales, el sector privado de repente también puede hacer lo mismo con otro tipo de banca internacional, y quiere decir que los recursos de afuera están llegando a Colombia y tú estás quedando endeudada con el exterior. Y ahí es donde a nivel macroeconómico también viene todo un fenómeno interesante del déficit en cuenta corriente que te dice eso, y actualmente en Colombia tenemos un déficit en cuenta corriente que se ha ampliado bastante y en buena parte es por el endeudamiento. Doctor Reyes, ¿cómo nos fue en materia? Ya estamos llegando al final de Zona Franca. En ahorro público, ese programa de austeridad que anunció el presidente Iván Duque. El programa de austeridad que anunció el gobierno, pues la verdad es una cosa absolutamente cosmética y menos mal que lo fue. En realidad este no era un momento para ahorrar, y de hecho yo creo que la crítica que uno le podría hacer a la política pública de la pandemia es que quizá no se desahorró lo suficiente. Por ejemplo, las transferencias de ingreso solidario fueron... O sea, había justificación para que fueran más altas, el programa de apoyo al empleo formal, yo no sé si salvó muchas empresas de la quiebra precisamente porque era ahí marginal, ¿sí? Entonces, creo que no es importante ese programa de austeridad. Pero digo, austeridad, por ejemplo, en un gasto con cifras exorbitantes como el gasto diario de funcionamiento de un presidente de la República. Es que esas no son cifras exorbitantes, son exorbitantes para uno como individuo, ¿sí? Pero para el gasto del Estado colombiano son errores de redondeo, y a veces nos fijamos mucho en esas cosas que son como salientes, ¿no? O sea, como ¿cómo es posible que un esquema de seguridad cueste tanto? Pero estamos hablando de cosas de miles, de decenas de miles de millones de pesos versus billones de pesos, y parte de esa educación financiera que necesitamos como país es aprender a entender la diferencia entre esas dos cosas que son... o sea, que están a sistemas solares de distancia.
Sistemas solares de distancia, Luis Carlos Reyes, hablándonos esta noche de economía, hablándonos de educación financiera, entre otras cosas del Estado. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Mucho gusto estar acá. Martelena Delgado, un gusto tenerla acá. Muchas gracias. Fede Desarrollo, tanque de pensamiento importantísimo, dándonos luces. Juan Camilo, un gusto tenerlo acá en Zona Franca. Esto es mío, María Camila, y también de compartir con Marta y Luis Carlos. El gusto es nuestro. Espero que hayan tomado atenta nota sobre este programa preparado especialmente para poder enfrentar el 2022, donde se espera que la economía recupere un poco y se aliente un poco después de estos duros golpes, embates de la pandemia del COVID-19 y en el caso de Colombia, paros y otros factores. Hasta aquí Zona Franca. Feliz resto de noche para ustedes.